Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor y vamos a orar para pedir su bendición. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder leer y meditar tu palabra. Señor, rogamos la asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo para que nosotros al leer y al meditar tu palabra podamos comprender tu voluntad, Señor. Ayúdanos, dirígenos, encamínanos, Padre bendito. Te rogamos, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, quisiera nuevamente invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, profeta Daniel, en el capítulo 9. Ya hemos meditado la primera parte, los versículos 1 al 3, pero nuevamente vamos a leer hasta el versículo número 19, que será parte de nuestra meditación. Y dice así: Daniel 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy, hemos pecado impíamente.
hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Nosotros en esta mañana quisiéramos reflexionar acerca de esta oración de Daniel que ya hemos visto anteriormente en la primera parte, del versículo 1 al 3, algunas referencias que es importante resaltar. En primer lugar, debemos tener presente, dijimos, que del capítulo 1 al capítulo 6 nosotros vemos incidentes referidos a la persona de Daniel en cuanto a hechos, sucesos, podríamos decir, la biografía de Daniel. Pero del capítulo 7 al capítulo 12, es decir, la segunda parte del libro, ya vemos una situación de enfrentamiento, de confrontación, como Apocalipsis lo muestra. La guerra entre la iglesia y el mundo, es decir, la guerra entre Cristo y las bestias. Daniel 7 al 12 nos muestra un propósito grande de Dios. Y precisamente era lo que decíamos. Una persona que conoce a Dios como era Daniel, amaba la palabra de Dios. Era un hombre obediente a Dios. Era un hombre que encomendaba su vida siempre a Dios. Un hombre piadoso. Y precisamente aquí en Daniel, el capítulo 9, dijimos que hemos visto una de las oraciones, o tenemos una de las oraciones más largas registradas en la Biblia. Y hemos visto oraciones en una y otra parte, pero precisamente esta de Daniel es una de las más largas. Tiene mucha enseñanza para nosotros, lo que habíamos referido. Entonces, ¿cómo podemos conocer más al Señor? A través de este medio de gracia que el Señor nos ha dado la oración, también nosotros podemos conocer, entender, encomendar, esperar nuestra vida o encomendar nuestra vida al Señor. Y recuerda que el Señor Jesucristo nos enseñó como iglesia cuando dijo a sus discípulos el famoso Padre Nuestro. Es algo que vamos a referir, lo hemos referido, pero será bueno enfatizarlo otra vez. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Daniel en realidad nos presenta al pueblo de Dios en un momento muy difícil de su historia, podríamos decir en un punto crítico. Y lo hemos leído cuando en Daniel 9, precisamente el versículo 2, refiere eso. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Eso fue lo que nosotros podíamos notar o resaltar en Daniel. Una actitud piadosa, una expresión de su comunión, de su fe en Dios, en este medio de gracia en cuanto a la verdadera oración. Y nos damos cuenta que la oración de Daniel se basa en la palabra de Dios, en Jeremías. Entonces pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago nos advierte cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces nosotros vimos hace 2 domingos atrás que en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, la verdadera oración está basada en la palabra de Dios. Ahí está el modelo de Daniel. Y quisiera yo en esta oportunidad entonces avanzar del versículo 4 hasta el versículo número 19. Y lo que podemos ver aquí realmente es algo que nos llama también la atención. Si el primer aspecto del versículo 1 al 3 está referido a que la verdadera oración está basada en la palabra de Dios, mire qué importante es eso. Del versículo 4 en nuestras Biblias al versículo 19, nos muestra que la verdadera oración reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el Dios soberano, creador de los cielos, de la tierra y todo cuanto existe y tiene un propósito en todo lo que ha creado para el hombre. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia, nosotros somos sus hijos y vivimos conforme a ese bendito propósito del Señor. La pregunta para nosotros entonces es la siguiente. ¿Qué significa orar a Dios conforme su palabra nos muestra o describe? Y lo que estamos viendo aquí, o vamos a ver aquí el versículo 4, el versículo 19, perdón, es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Por tanto, si nos dirigimos a Él, debemos saber quién es Él. Y lo hemos visto en los primeros versículos, que la verdadera oración se basa en la palabra de Dios, en Dios mismo. Bien. Pero en esa verdadera oración también se reconoce quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es lo que vamos a considerar aquí, amados hermanos, en el versículo número 4 en adelante. Entonces, fíjese lo que dice aquí Daniel, en el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Dijimos, la primera parte, la verdadera oración, se basa en la palabra de Dios. En este capítulo, eso se enseña y lo hemos visto. Pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos entender ese reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros? Y fíjese lo que podemos ver aquí en el versículo 4. ¿Qué es? El versículo 4 dice, ahora, Señor, Dios grande. Ve, el carácter alude a la naturaleza de Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios del pacto, que guardas el pacto. Es un Dios que ha establecido un pacto con su pueblo y Él lo conserva. Entonces, esa oración que está basada en la palabra de Dios reconoce, descubre, entiende quién es Dios. Y lo que puede ser, lo que está manifestado aquí es que Daniel puede confesar quién es Dios. Y lo que nos dice ahí en el versículo número 4
Primera referencia, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y el nombre Jehová alude a esa grandeza de Dios, a la eternidad de Dios, a ese carácter de Dios que ha establecido un pacto con su pueblo, el Dios que no tiene principio ni fin, digno de ser temido, Dios grande. Hermanos, ¿cómo son nuestras oraciones? Leemos la palabra, reconocemos quién es Él, en función de su carácter y su naturaleza, orientamos nuestro pensamiento y nuestra oración. Mire qué importante lo que dice aquí Daniel. Dios grande, digno de ser temido. Digno de ser temido. No es el Dios que está con un garrote para darnos duro cuando fallamos. El temor, el amor, la reverencia, el respeto, la consideración. A eso se refiere cuando la Biblia expresa el sentido del temor a Dios. Pero fíjese qué más dice allí en los versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Qué está haciendo Daniel? Confesando el pecado del pueblo. Entonces, la verdadera oración está basada en la palabra de Dios. Reconoce quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es Dios grande, digno de ser temido, Dios misericordioso, todopoderoso, etcétera, etcétera. Y nosotros somos pecadores. Hemos pecado. Entonces, esa verdadera oración, al reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, implica reconocer que hemos desobedecido al Señor. En otras palabras, confiesa el pecado y se hace acreedor a que seamos castigados. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Israel por todo esto merecía el juicio de Dios y lo estaba experimentando. Ya está en el exilio. Y Daniel por la palabra de Dios entiende que ese exilio va a terminar en 70 años. Va a ser un periodo de 70 años. Pero fíjese aquí, la verdadera oración está basada en la palabra de Dios al reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Le reconoce, le exalta, pero también confiesa su pecado. Así es nuestra oración. Miren lo que dice entonces los siguientes versículos. Versículo 7 y el versículo 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La verdadera oración, reconocer quién es Dios, confiesa el pecado. Pero algo más aquí, versículo 7 y versículo 8, es que reconoce la justicia de Dios que corresponde a Israel al recibir el castigo del Señor. Entonces, cuando Daniel está
diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, confesando el pecado. Pero también está reconociendo esa justicia de Dios al castigar a su pueblo, porque no obedeció su palabra. Y fíjese aquí, es importante entender lo que eso implica para nuestra vida. Fíjese en el versículo número 7. Leo nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, que dice, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Tuya es la justicia, Señor. Y nosotros hemos recibido como nación judía, dice Daniel, el castigo tuyo. Y es justo. Mire qué interesante esto. Nosotros cuando oramos al Señor, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos cometido pecado, reconocemos, confesamos, no está echando la culpa a nosotros, está reconociendo su condición. Somos pecadores y has hecho bien, Señor, en castigarnos. ¿Para qué? Para corregirnos. ¿No hace eso una madre, un padre a su hijo? La disciplina es parte formativa del carácter de los seres humanos. Pero cuando no hay disciplina, no hay pauta, no hay orden, no hay orientación, ¿cómo crece ese ser humano? Si un niño de pequeño no se acostumbra, no ha aprendido a obedecer reglas y normas, cuando adulto no lo va a hacer. Y Daniel reconoce eso, que precisamente lo que tú has hecho con nosotros al castigarnos es lo justo. Bien has hecho, Señor. Nuestro pensamiento se hace a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Seguimos. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo número 9? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Mire, ya habló de Dios, ya reconoció a Dios, ya ahora ha manifestado la confesión del pecado, ha reconocido la justicia del Señor al castigar a su pueblo por desobediente, rebelde. Pero ¿qué más hace Daniel? Versículo 9 es un llamamiento a la misericordia del Señor. Fíjese, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Implora misericordia. Lo está refiriendo de una manera tal que esa misericordia está basada en su carácter de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso. Fíjese, entonces, aquí podemos ver que la compasión es de Dios. Y Daniel, perdón, en su oración, está aludiendo a él. Tal vez nosotros en nuestras oraciones tocamos esta parte. Y lo anterior, mire cómo el pensamiento del profeta está correctamente dado, no por lo que él piensa o por lo que él cree que debe ser. Leyendo la palabra de Dios, comprendiendo quién es Dios, comienza a entender entonces quién es Él. Conocemos quiénes somos nosotros. No estamos hablando acá de un humanismo
en general, póngale un humanismo cristiano. ¿Qué implicaría? Reconocer que Dios es justo, santo y perfecto. Nosotros somos pecadores, castiga a su pueblo cuando le desobedece, pero sin embargo también es un Dios de misericordia. Y el profeta lo destaca. Allí en el versículo 19 hace el llamado a la misericordia de Dios y a la compasión, pero ha reconocido los otros aspectos del carácter de Dios y de la justicia de Dios para con el hombre, con sus hijos. Miren lo que dice el versículo 16. No podemos ir a todos los versículos, pero vamos considerando. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué está diciendo aquí Daniel? Versículo 16, que lo acabamos de leer, y el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Habla de que Israel está sufriendo afrenta. Sí, la desolación del pueblo de Dios. Pero está haciendo un llamado a esa misericordia, a ese Dios misericordioso y compasivo. Fíjese, es muy importante para nosotros esto, hermano. Y comienza a suplicar al Señor. Mira lo que dice el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Versículo 19. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor. Hazlo, no tardes. Está rogando la misericordia del Señor. Dios tiene un carácter y una naturaleza. Y mire lo que Daniel nos enseña en su oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es un Dios justo, sí. Pero aquí el pasaje nos muestra en la oración de Daniel, es un Dios grande en misericordia. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? Daniel nos enseña. Esa verdadera oración está basada en la palabra de Dios. En esa verdadera oración nos muestra quién es Dios. ¿Por qué? Porque mi oración se refiere, se dirige a la palabra de Dios. Y al pensar, y al encontrar, y al descubrir quién es Dios, entonces yo entiendo quién soy. Si es un Dios todopoderoso, creador, un Dios justo, también es un Dios de misericordia. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí es que Daniel alude a ese pacto, a esas promesas del Señor. Y fíjese, él ofrece, vamos a decir, esos argumentos ante Dios para que Dios tenga misericordia. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino que elevamos nuestros ruegos a ti confiados en quién, basados en quién, en tu misericordia. Entonces el argumento de Daniel está centrado en Dios mismo. Mire, nosotros somos receptores. La justicia es por nuestra desobediencia. La misericordia es porque Dios tiene compasión sobre nosotros. Y Daniel lo destaca eso. Entonces es muy importante que nuestras oraciones se ajusten a la palabra de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Mm? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El Señor Jesús, al enseñar a orar a sus discípulos, al enseñarnos a orar a Él, ¿quién tiene lugar preeminente? ¿Quién es la base de esa oración? ¿Nosotros? No. ¿Quién? Dios. La segunda parte de esta oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La dependencia del creyente en Dios. Entonces nuestras oraciones, amados hermanos, están basadas en qué, en quién. Daniel nos ha demostrado que están basadas en Dios. Bien, si están basadas en Dios, reconocemos quién es Él. Es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un Dios todopoderoso, es un Dios de compasión. Entonces, basado en ese conocimiento de Dios, es que la oración de Daniel va a Dios manifestando y mostrando lo que Dios ha prometido a su pueblo. Y Dios ha prometido salvar, bendecir a su pueblo, cuando su pueblo le obedezca, le honre. ¿Israel había honrado al Señor? No. ¿Israel había obedecido al Señor? No. Los profetas decían, vuelve Israel al Señor. ¿Israel volvió al Señor? No. ¿Y qué pasó? Fueron llevados al exilio. Y Daniel es testigo de ese exilio y hace el llamado para que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Esa oración es la que nos muestra la palabra de Dios. Nosotros entonces, cuando oramos, oramos basados en la verdad, en la revelación de la palabra de Dios. Reconocemos verdaderamente quién es Él y quiénes somos nosotros. Pensemos eso, amados hermanos. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, ¿qué significa entonces esto para nosotros? Saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, y nuestras oraciones se van a orientar o deben orientarse de esa manera. Y el Señor sabe que va a responder. Lo que dijimos hace un momento,
pasaje de Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Leemos la palabra de Dios, conocemos el carácter de Dios, sabemos quién es Él. Entonces, ¿cómo vamos a pedir y orar conforme a su voluntad si no leemos la palabra de Dios? Si no conocemos quién es Él. Esa verdadera oración nos muestra eso, la realidad de Dios, y también nos muestra nuestra realidad. Hombres pecadores, pero que en la gracia de Dios han sido partícipes de su misericordia, pero estos pecadores arrepentidos necesitan constantemente volverse al Señor y entender su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Es muy importante entonces esta referencia que tenemos aquí en Daniel y las promesas que él alude con relación a Dios. Y Dios no falta, Dios no incumple. ¿Quiénes son los que faltan? ¿Quiénes son los que incumplen? Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos hacían ofrecimientos, ¿no? Que vamos a salir, que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá. Es cierto que desde las 5 de la mañana de ese día estábamos pendientes si íbamos a ir o no. Ya, pues tú dijiste, pero ya nos vamos a ir, ¿no es cierto? Veamos ese niño. Ese niño confía en su padre, en su madre. Sabe que lo que su padre le ha dicho o su madre le ha dicho va a hacer. Y la expectativa está ahí, ¿no es cierto? Ahí, ahí. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos quién es Dios. Sabemos qué quiere Él de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a pedir? Basados en nuestra imaginación y en nuestros delirios personales y humanos. Pero pedimos conforme a su voluntad. Daniel nos está mostrando eso. Daniel alude a la justicia de Dios. Daniel alude a la misericordia de Dios. Daniel alude a la compasión de Dios. Y eso es porque Él va a la palabra. Es muy importante esto que nosotros tengamos presente, hermano. Fíjese lo que nosotros habíamos considerado. Una vez más voy a referir aquí en el versículo número 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mire lo que dice el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose por no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 18. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Lo que muestra aquí la palabra de Dios es que esta oración, Daniel lo dirige a ese Dios misericordioso, a ese Dios justo, a ese Dios del pacto. Y es importante ver cómo ese Dios se ha manifestado en ese pacto de Israel todo el tiempo. ¿Y quién ha faltado? Nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Lo que hace Daniel, confesar y suplicar la misericordia de Dios. Eso hacemos. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Para qué debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos hacerlo?
Debemos pensar en eso, hermano. El Señor nos ayude y nos oriente en nuestra vida para entender cómo debemos vivir como hijos de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para meditar en tu palabra. Y gracias por esta oración que leemos, Señor, de tu siervo, el profeta Daniel, y como tú también, en los momentos que vivió él, tu pueblo, Señor, vivía sin considerarte a ti. El pueblo estaba en el exilio. El pueblo había sido llevado, sacado de su tierra y llevado esclavo a otro. Y tu pueblo no se volvía a ti, Señor. Y por medio de tu profeta Daniel, tú hablas a tu pueblo, exhortas a tu pueblo, animas a tu pueblo a volverse a ti. De la misma manera como lo haces hoy día, Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta a ti? ¿Qué vamos a hacer? Tu palabra nos muestra cómo debemos vivir. Y Señor, en la oración, este medio de gracia que tú nos has dado, también, Señor, debemos hacerlo basados en tu palabra, para pedir como conviene, Señor, para pedir conforme a tu voluntad. Señor, nos muestras quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y si nuestra oración está basada en ti, Señor, vamos a leer tu palabra. Vamos a buscar conocerte cada día. Ayúdanos, oh Señor, a buscarte cada día de nuestra vida. Tener un tiempo, Señor, de meditación, de reflexión en tu palabra. Y seas tú hablándonos, ministrándonos a cada uno de nosotros. Padre bendito, rogamos porque tú seas dirigiéndonos, ayudándonos, motivándonos, encaminándonos en esta tarea que tenemos por delante. Vivir conforme a tu voluntad. Oh Señor, oramos por cada hermano, por cada hermana, por cada familia. Tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Tú les bendigas, les ayudes. Y que al empezar esta semana, Señor, podamos hacerlo encaminados, dirigidos por ti. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, de cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.